Hola, les doy la bienvenida a la tercera entrega de la economía online, economía con subtítulos. Digo tercera entrega porque es la tercera vez que vamos a hablar de inflación, pero solamente vendrán nuevos videos, vas a encontrar mucho más en nuestro canal de YouTube, así que si la producción no se copa poniendo ahora los videos anteriores que estoy mencionando, los puedes buscar también siempre en nuestro canal. De todas maneras, quédate tranquilo, tranquila, que si bien son videos que están vinculados, tienen ciertos puntos en los cuales se tocan, son independientes unos de otros. Así que si querés ver este y no tenés ganas o no tenés tiempo de ver los anteriores, igualmente creo que te puede servir. Este video vamos a estar hablando de la emisión monetaria, es decir, la impresión de billetes y de qué manera genera o no inflación. Habrás escuchado, o si es que no lo dijiste vos, habrás oído de terceros quizás de manera peyorativa, decir que esto de darle a la maquinita o que la emisión, así como un postulado, genera inflación. Vas a ver al cabo de este video que no necesariamente es tan así. Es similar a lo que hablamos cuando fue el turno de la evaluación, que hablamos cómo se mueve el tipo de cambio, que no necesariamente, al ser la inflación un fenómeno multicausal, no necesariamente la emisión monetaria va a generar la inflación que nosotros estamos esperando. Entonces, si vos analizás, por ejemplo, diferentes periodos de la historia, ya sea de la Argentina o de otros países, vas a ver que en momentos donde quizás la emisión monetaria se aceleró mucho, es decir, que se imprimieron más billetes, por así decirlo, la inflación o se mantuvo estable o incluso se desaceleró, o no, y vas a encontrar otros momentos donde quizás se emitió muy poco o se desaceleró el ritmo de emisión, porque siempre se están imprimiendo billetes, y la inflación se mantuvo en el mismo nivel o incluso se aceleró. Vamos a ver entonces por qué. Antes de comenzar te cuento que bueno, la fuente principal, Nobleza Obliga, de este video es una nota que escribió el economista Emanuel Álvarez Agis para el diario Página 12 hace ya varios años. Pero comencemos con un poco de teoría económica y ya vamos a un ejemplo que te puede servir para entender de qué se trata. Vamos, bueno, me fui a sacar la camisa, ya estoy de vuelta. Te decía que es importante que aprendamos y discutamos sobre esto porque es uno de los postulados principales de la escuela monetarista. Habrás escuchado quizás sobre Milton Friedman, sobre la escuela de Chicago, sobre cómo muchos organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, recomiendan políticas de ajuste o de austeridad también vinculadas a reducir la emisión, porque justamente ellos consideran que la emisión monetaria es, si no la única, la principal fuente de la inflación. Pero te decía que íbamos a arrancar con un ejemplo y con un poco de teoría económica. Mira, en una economía donde hay dinero, siempre se cumple que la cantidad de dinero multiplicada por su velocidad de circulación es igual al valor monetario, de todas las transacciones que existen en esa economía. Entonces podemos explicar esto de esta manera. Mira, tenemos entonces que la cantidad de dinero multiplicada por su velocidad, dinero M, velocidad V, es igual, acá le ponemos al precio de las transacciones que existen en esa economía. Y ahora sí, vamos al ejemplo. Me chiflaron que no se estaban viendo las letras de la ecuación, así que empecé a escribir acá de nuevo más abajo para que lo veas. Lo que te estaba contando es que el dinero, o sea M, multiplicado por su velocidad de circulación, de corta, es igual al valor monetario de las transacciones que existen en esa economía. El valor monetario sería precio, o sea P, por T. O sea, la cantidad de transacciones sería T y P sería el precio de esas transacciones. Con eso obtenemos el valor monetario. Y ese valor monetario sería igual al dinero multiplicado por su velocidad de circulación. ¿No te queda claro ahí? Vamos a verlo ahora con un ejemplo y vas a entender por qué. El truco del monetarismo, te vas a ir dando cuenta, que es asumir como fijos a unos factores que no son necesariamente fijos. ¿Creció el pelo? Bueno, pensemos en una economía, así a modo hipotético, en la cual tenemos a José, nuestro querido José, tiene 10 pesos que los usa para comprar un caramelo. ¿Sí? Hasta ahí que tenemos. Bueno, dijimos que nuestra ecuación, ¿te acuerdas cómo era? Era dinero por la velocidad de circulación es igual a precio por la cantidad de transacciones.
en la ecuación de José, ¿cómo sería? Dinero, 10 pesos. Velocidad de circulación, y sería las veces en la cual cambió de manos el dinero. ¿Cuántas veces? Una. Por uno. Precio, sería el precio en este caso del caramelo, que cuesta 10 pesos. Y T, la cantidad de transacciones. ¿Cuántas transacciones tuvimos? Una sola. Sería así. Pero ahora vamos a complicarlo un poquito más. Supongamos que, bueno, después de que José compra este caramelo, perdón, que decía acá, el vendedor, que en este caso le vamos a decir Chapita, porque no tenía otro muñequito, pero bueno, Chapita, decide usar estos 10 pesos, ¿sí? Para comprarse chocolate. Resulta que le gusta el chocolate Chapita y se compra un chocolate. ¿Cómo cambiaría entonces la ecuación? Bueno, antes decíamos que teníamos 10 pesos por velocidad 1, ahora cambia 2 veces de mano el billete. Entonces sería 10 pesos por 2. Recordamos siempre el precio, así continúa siendo el mismo. ¿Y qué pasa del otro lado? El precio es 10. ¿Y cuántas transacciones tenemos? Tenemos la del caramelo que compra José y la del chocolate que compra Chapita. Entonces nos da 2. ¿Ok? Hasta ahí me seguís. No sé si lo estás viendo. Supongamos ahora que lo complicamos un poquito más. Es importante igual que nos detengamos en este detalle. Acá tenemos la evolución, ¿no? La primera operación y la segunda cuando lo complicamos un poco más. Vos te vas dando cuenta, acá se duplicó la cantidad de actividad. Podemos decir que creció la economía, es decir, hay más actividad, más operaciones. Sin embargo, no aumentó, o sea, no aumentó, perdón, la cantidad de dinero. Seguimos hablando de estos mismos 10 pesos, es decir, se modificó la velocidad y se modificó la cantidad de transacciones, pero tanto el precio como el dinero continuó siendo el mismo. Ahora supongamos que tenemos un estado en el medio, que el estado agarra y dice, bueno, voy a emitir 10 pesos más y se lo da a José. Entonces José en vez de tener 10, pasa a tener 200. 20, perdón, ¿qué 200? 20 pesos. Y dice, bueno, José es muy goloso y dice, me voy a comprar otro caramelo. Entonces agarra a José y se compra 2 caramelos. ¿Qué tendríamos entonces si José se compra 2 caramelos? Recordemos, precio de los caramelos. Perdón, ¿cuánto dinero hay ahora? Hay en circulación ya 20, no 10. Entonces haríamos 20 por cuánto? Por 2. Se mantendría igual. El precio seguiría siendo el mismo, porque en realidad lo que cambia ahora es que compramos 2 caramelos, pero cuestan los dos 10 pesos cada uno. Por 10. ¿Y cuántas operaciones tenemos si decimos que Chapita agarra y se compra también otro chocolate más? Bueno, ahí ya tenemos 4 transacciones. Tenemos 2 caramelos, 2 chocolates. Entonces sería por 4. Ahí quedó medio mezclado con el otro. Ya lo voy borrando para que quede más claro. Acá lo que estamos viendo entonces es que al duplicar la cantidad de dinero, ¿sí? Cuando el Estado le da a José 10 pesos más, está duplicando también la actividad económica. Sí, está aumentando. Entonces, de esta manera vemos cómo aumentar la emisión de dinero podría también acelerar la actividad económica. Pero entonces, ¿por qué es que el monetarismo dice que la emisión siempre genera inflación? Bueno, ellos lo que piensan es que estos dos de estos 4 factores que hemos visto acá, de M, B, P y T, son fijos. Para ellos la velocidad de circulación del dinero, la B, es siempre fija. Se basa en la costumbre de cómo la gente utiliza el dinero, que dicen que, bueno, al menos en
en lo que es el mediano y largo plazo no se modificarían, más allá de algunos quizás cambios de muy corto plazo. Lo segundo es suponer que el nivel de transacciones en la economía no puede alterarse, porque es el nivel máximo posible. ¿De qué manera llegan a esta conclusión? Bueno, pensando que hay pleno empleo. Recordemos que los monetaristas, así como buena parte también de los liberales, ellos piensan que el mercado es suficiente como para asegurar que se emplean de manera completa todos los factores de producción disponibles. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si el Estado, de acuerdo a la concepción monetarista, decide aumentar la emisión de dinero y pasar de 10 a 20, como decíamos? ¿Sucedería esto que vimos acá? No. Para ello lo que sucedería es que aumentaría la emisión, es decir, aumentaría el dinero, aumentaría también la cantidad, perdón, de la velocidad de circulación del dinero. Pero ¿qué es lo que nos sucedería? No aumentaría la cantidad de transacciones, decíamos que era fijo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta ecuación sea igual? Aumentaría el precio. Entonces ahí tenemos inflación, ¿ves? Porque ahora los caramelos o los chocolates, en vez de costar cada uno 10 pesos, el monetarismo nos dirá que pasan a costar 20 pesos, es decir, el doble. Entonces de esta forma vemos cómo la emisión genera inflación. Ahora, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para rebatir este argumento o para pensarlo un poco más si están así? Primero, ¿la economía está en pleno empleo? ¿Qué quiere decir pleno empleo? Bueno, hablando mal y pronto sería como que no hay personas desocupadas, más allá de lo que se llama desocupación friccional, que es cuando una persona está cambiando de trabajo o deja por momentos de buscarlo, etcétera, y se la considera desempleada. No hay una buena masa o relevante que esté sin trabajo. Eso sabemos realmente que no sucede. Entonces, veamos qué puede estar pasando, por ejemplo, en contextos, ¿te acordás de la pandemia, del COVID? O donde cae quizás la actividad económica, aumenta el desempleo y aún así hay inflación. O aumenta la emisión monetaria y aún así se desacelera la inflación, es decir, baja. Bueno, volvemos un poco a la primera de estas ecuaciones, para que limpie un poco el pizarrón así nos queda más claro. La primera. Si nosotros tenemos, entonces, no sé si se llega a ver ahí bien por el reflejo. Ay, quizás recién lo puedas estar viendo ahí. Si tenemos 10 pesos por 1, es igual a 10 por 1. ¿Qué pasa si, digamos, cuando hay una época de crisis, algo que suele bajar seguramente, vos me decís, bueno, pero se está vendiendo menos? Yo conozco un comerciante, el que vendía caramelos ya no está vendiendo la misma cantidad de caramelos. Entonces, ¿qué es lo que estaría bajando ahí? Y bueno, posiblemente este 1 de acá, es decir, la T de transacciones. Yo te lo voy a marcar, no te lo voy a poner con decimales, pero ya te lo puedes imaginar. Si yo tengo que reducir este 1, el que tengo acá, es decir, las transacciones, ¿ok? Porque hay una crisis. ¿Qué es lo que debería pasar para que se siga manteniendo esta ecuación? Te doy un segundo para pensarlo mientras yo también lo pienso. Y lo que debería estar pasando es que este 1 también disminuya. Es decir, que la velocidad de circulación también disminuya. ¿Eso es lo que está pasando o lo que puede pasar en una época de crisis? Sí, efectivamente. Cuando hay, por ejemplo, restricciones a la movilidad, cuando hay cuestiones que nos hacen dejar de consumir bienes por el motivo que fuera o servicios, también disminuye la velocidad de circulación. Disminuye las veces en las cuales el dinero cambia de manos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, por ejemplo, si nosotros le metemos en la cabeza a José, que es el que vende caramelos, y dice, pero mira, yo en vez de ir a comprar los chocolates como tenía pensado, de ir a comprar los chocolates, perdón, José no era el que lo compraba, creo que el que lo compraba era Chapita, ya ni me acuerdo, pero pongamos que José dice, en vez recibe la plata por la venta de los caramelos, y dice, en vez de ir a comprar los chocolates, lo voy a ir a, me lo guardo y compro dólares, por ejemplo. Bueno, eso va a pasar dos cosas. Primero, que Chapita, si vendía chocolates,
deja de recibir dinero por los chocolates. Eso implica menor transacción, implica un descenso de la actividad económica, implica peor para Chapita y peor para todos los que consumen de los ingresos de Chapita, para sus empleados, para las personas que le venden a los empleados de Chapita, etc. Pero además dijimos que José va a comprar dólares. Entonces José también mete presión sobre el dólar, porque si todas las personas actúan como José y van a comprar dólares en vez de consumir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se sigue presionando para un salto discreto, así se lo llama, para una devaluación del tipo de cambio. Es decir, que el dólar pasa a costar más caro de forma tal que no tantas personas puedan comprarlo. Y si el dólar pasa a costar más caro, si vos ya viste nuestro video en el cual hablamos un poco de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Van a subir los precios también. Va a haber más inflación. Entonces de esa manera sí se cumpliría lo que sostienen los monetaristas, que una mayor emisión en este caso, por la conducta que tuvo José, termina repercutiendo en una mayor inflación, en una suba generalizada del índice de precios. Espero que te haya sido de ayuda para empezar a entender este tema, el video, y bueno, aguardamos sus comentarios, vamos a seguir haciendo nuevas entregas. Gracias como siempre por el aguante. Chao, chao.